Bueno, primero que todo, cuéntenme qué qué han leído, qué han estudiado sobre qué son las oscilaciones, el movimiento oscilatorio, algo ahí más o menos, alguno que quiera decir algo. Estamos feos. No, ok, bueno. Mae, yo más que todo lo que vi, digamos, es como, es que los videos que vi fueron los de ejercicios, digamos, Ajá, no la teoría. Entonces, digamos, era como para ver lo de las fórmulas, porque ahí, últimamente, en los problemas de ahí, lo que uno ocupa son las fórmulas. sí, claro. Entonces, yo los videillos que vi, eran de problemas, entonces, no, de teoría sí estoy mal. Ok, ok. Voy a dejarlo así sin poner pantalla completa por las animaciones. Que no se vean un poquito. No, más que todo uno siempre va a usar las fórmulas, a fin de cuentas es lo que importa, pero sí es necesario como ponerle un poquillo de atención a la teoría, porque a veces hay cosas que a uno se le van, detallitos que son importantes tener presente, como que le digo, qué sucede si en X momento, no sé, bueno, ahorita vamos a ver las fórmulas de posición, velocidad, aceleración, si la velocidad, o sea, qué sucede cuando la velocidad está en el tiempo cero, cosas por el estilo. Entonces son detallillos de la teoría que hay que tener presentes de ahí para lo mismo, para aplicar bien las fórmulas, porque muchas veces uno se sabe bien las fórmulas, pero se le enreda uno que otro detalle. Por cierto, ahí tengo un ejemplillo que es un poquito enredado, que por lo general a la gente se le tiende a enredar un pequeño detalle. Entonces ahorita vamos a ver si, ahora los pongo a hacer ese ejemplo, a ver si les sucede o no. Bueno, a modo de introducción, una vibración mecánica es el movimiento de una partícula que oscila alrededor de una posición de equilibrio estable. Como vamos a ver, el capítulo se basa más que todo eh, la oscilación de cuerpos. Inicialmente vamos a ver lo que es un cuerpo atado a un resorte e igualmente una parte de péndulos, una pequeña parte de péndulos. La mayoría de oscilaciones en máquinas y estructuras son indeseables debido a los mayores esfuerzos y la pérdida de energía que hay. También hay una sección de energía que eso vamos a ver un poquito más adelante. Y el diseño apropiado pretende eliminar o reducir tales oscilaciones tanto como sea posible. Ok, existen tres tipos de oscilaciones. La oscilación libre, que es cuando nada más se da el movimiento por fuerzas restauradoras. Está también la vibración forzada, que es cuando se aplica una fuerza periódica al sistema que estemos, con el que estemos trabajando. E igualmente está la vibración amortiguada, que es cuando no, perdón, está la, la vibración no amortiguada, que es cuando no hay fuerzas en actuando en el sistema con el que trabajamos, no está la fricción, no se le aplica una fuerza externa para detenerla, sino que ya se puso a oscilar el sistema y ahí quedó, por así decirlo. Pero en la vida real, todas las oscilaciones tienen un cierto grado de amortiguación. Si el amortiguamiento es ligero, la amplitud disminuye lentamente. Mientras que cuando el amortiguamiento es grande, este, va a ser muy rápido como el sistema va a regresar a a la posición inicial, al punto de origen. Este, sí revisaron un poquillo las fórmulas, me decían ahora. Entonces, sí recuerdan cuál es la ley de Hooke. Ahorita la vamos a ver, pero no sé si recuerdan qué es la ley de Hooke. No, ok. Mae, me escucha. Sí, sí. Es que yo no sé si este micrófono es muy raro. Mae, lo de fuerza es igual al menos la constante por X, ¿es? Algo así. Ajá, exacto, la K por X.
Ajá. Entonces, en esa ecuación, la K viene siendo el amortiguamiento. No sé si recuerdan que a uno en física 1 le decían que mientras más grande sea la K, es más difícil que esta oscile. Ok, el resorte es más rígido, entonces va a ser más difícil que oscile. E igualmente, mientras menor sea la K, más va a oscilar. Entonces es como un detallito a tener ahí en cuenta. Bueno, ya entrando un poquito más en el movimiento periódico, se puede decir que el movimiento periódico y el movimiento oscilatorio es un movimiento repetitivo, como lo que pasa cuando uno está en un columpio que se mece. Entonces, muchas veces usted se mece un ratito, hace una fuercita y después se queda quedito y la maca va a seguir meciéndose. Algo así por el estilo. Y unas, unas funciones que describen este movimiento son el periodo, que es el tiempo necesario para completar un ciclo. Es decir, en el caso del columpio, como les mencionaba, el periodo sería lo que yo duro. Digamos, yo me mecí hacia adelante, hacia el máximo adelante. Entonces sería el tiempo que yo duro entre devolverme, o sea, entre ir hacia atrás y volver a esa posición donde estaba. Ese sería el periodo. La frecuencia, que sería la cantidad de ciclos por unidad de tiempo, y la amplitud, que es la máxima extensión que yo logro con respecto al punto de equilibrio. Ok, como vamos a ver, el movimiento armónico simple es un tipo particular de oscilación en el cual la posición del cuerpo oscilante está descrita por una función trigonométrica, ya sea seno o coseno. Cabe destacar que no depende de la amplitud, es decir, sea muy grande o sea muy pequeña la amplitud, esto no va a alterar lo que es el movimiento armónico simple, ni tampoco el periodo de esto. Ya un poquito más adelante lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con lo más común de este tema, que es el sistema de bloque resorte. Entonces, viendo la figura, uno considera ese cubito ese bloque de masa M, que tiene una constante de fuerza K, perdón, y la coloca en el punto de equilibrio. Entonces, si usted desplaza ese bloque en una dirección X, se va a generar una fuerza llamada fuerza restauradora, que está descrita por la ley de Hooke, lo que le mencionaba antes, lo que decía igual antes, creo que fue. Bueno, la ley de Hooke está escrita por esa ecuación que vemos aquí. Ahora, si se aplica la segunda ley de Newton y se hace la igualdad de la masa por la aceleración es igual al menos kx, entonces despejando esto tenemos que la aceleración es igual a menos k entre m por x. Esto se puede expresar también como la segunda derivada respecto a x. Eso es lo que significa estos dos puntos. Segunda derivada respecto a x. Recordemos que la aceleración es la segunda derivada respecto a la posición, la velocidad es la primera derivada respecto a la posición y x es la posición. Entonces, esa segunda derivada se puede expresar de esta manera, donde omega pasaría a ser la raíz de k entre m, perdón, y esta cantidad se llama frecuencia angular. Esa hay que tenerla muy presente porque se utiliza mucho en las ecuaciones y en los problemas. No sé si hasta ahora se va entendiendo bien, algún detallito, cualquier cosilla. Okay. Madre, ¿por qué los dos puntos encima de la X? Estos dos puntos es decir la segunda derivada. No sé si recuerdan que uno en Ah, cálculo... ok, sí, sí. Ok, sí, es Sí, nada sí, más ya, eso. ya. Denota segunda derivada. Es notación. Es lo mismo que decir d de x al cuadrado entre
de t al cuadrado, perdón. Ajá, ajá. Ok, perfecto. Sí, nada más eso, ¿no? Gracias. ¿Algún detallillo? No. No, 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 todo bien. Ok, perfecto. generalmente en los problemas, digamos, a uno le dan los valores, ¿verdad? Digamos, solo hay que despejar uno. Sí, por lo general, algún otro o le pueden dar ciertos datos para llegar a otro, por así decirlo. No sé, que se me ocurre que usted no tenga la masa, pero le den la densidad volumétrica y le hablen del volumen del bloque, por decir algo. Entonces uno sabe que con la densidad volumétrica y teniendo el volumen saca la masa del bloque o cosillas así. Siempre le van a dar todos los datos que usted necesite, pero a veces sí le van a dar como detallillos de recuerde que tal vara es tal vara o que aquí se aplicaba cierta cosa y por el estilo. Pero siempre la información va a estar, solo que tal vez no tan visible o tan a la mano. Es parte de, para que uno como que intente pensar un poquillo más allá. Ok, ok. Okay. Bueno, para esta ecuación de la segunda derivada se aplican ecuaciones diferenciales, que eso ya es un tema un poquito salido del curso. No sé si ya lo llevaron o lo van a llevar más adelante, pero ahí ya lo van a comprender un poquito más, igual lo pueden leer en el libro. Y aplicando las ecuaciones diferenciales, se llega a la ecuación para la posición del oscilador armónico simple, que es esta. La posición está por la amplitud multiplicada por el coseno de la frecuencia por tiempo más la constante de Fancy. Ok, en la gráfica que vemos aquí a la derechita, la amplitud son cada uno de los valles y picos, por así decirlo, que se extiende a lo largo del tiempo. Que eso es importante tenerlo presente. Ya casi les digo por qué. Entonces, como les decía, la A es la amplitud, el omega es la frecuencia angular, que ya lo vimos, y el phi se llama constante de fase. Es importante también saber que al ser una función trigonométrica, coseno o seno, como van a ver ahorita, que son las que se utilizan, estas oscilan entre -1 y 1. No van a salir de ese rango. Entonces, también un detallito a tener presente. Después, el periodo, como mencionábamos antes, el periodo es independiente de la amplitud. Entonces, lo que dice acá es, por otro lado, sabemos que la función coseno es periódica, es decir, existe una constante positiva mínima t denominada periodo tal que la posición en un tiempo más este periodo va a ser la misma a la posición en el tiempo t. ¿A qué me refiero con esto? Es que si yo por decir algo, en el momento cero, liberé el sistema, y llegó a cierto punto, si sucede un ciclo, si pasa el periodo, sucede un ciclo, va a llegar a la misma posición. No sé si me explico con esto. Y yo sí lo entiendo. Ok, perfecto. Bueno, y la ecuación para calcular el periodo es 2pi entre omega. Esto siempre se va a aplicar, ya vamos a ver más adelante que hay ciertos casos, el caso de los péndulos, el péndulo simple, péndulo físico, donde el omega cambia, pero siempre la ecuación del periodo va a ser la misma. Y ahí está lo que les decía, que el periodo es independiente de la amplitud y eso se puede observar en esta ecuación que les decía, que no va a haber cambio en la posición, aunque pase un periodo, dos periodos, etc, etc, etc. Ok, la fase, como les mencionaba, la constante de fase es ese pequeño ángulo phi que describe también la posición del bloque en cierto tiempo, y la fase es la cantidad omega t más phi, que es lo que está dentro de la función trigonométrica. A eso se le conoce como fase. De igual manera está la frecuencia, que como mencionaba al principio, es la cantidad de oscilaciones que hay en un ciclo.
y se calcula, como se puede ver acá, uno entre el periodo. Las unidades de la frecuencia son los hertz, que es